Buenos días, jóvenes. Hoy, 8 de abril del año 2021, y continuando con nuestra clase, con nuestro curso de Topografía Básica 1, y tenemos que mencionar que el día lunes, pues, revisamos este ejemplo, ¿no? De la teoría de probabilidades y, ¿no? La teoría de errores en general. Entonces, en este ejemplo, en el cual solamente se han tomado 4 datos, nosotros debemos de realizar esta misma tarea, pero con todos nuestros datos, con todos nuestros recorridos realizados. ¿Qué datos vamos a utilizar? El cartaboneo que hemos realizado. ¿Ya? Por eso que los resultados, de cierta forma, no son iguales unos de otros. ¿Ya? Entonces, y es más, nuestra medida de tolerancia no va a ser la misma con respecto a, ¿no?, a nuestros compañeros. ¿Ya? Entonces hay que entender eso. Si bien es cierto, en una medida de la tolerancia, por ser el recorrido muy pequeño, por obtener unos datos eh, no tan precisos, ¿no? No tan, no teniendo los datos con mucha precisión, porque en realidad nuestro ejercicio debería darse con una distancia mayor, pero sirven estos datos para que podamos, de cierta forma, hacer los cálculos y hacer nuestra referencia con respecto a la probabilidad de los errores que podamos obtener en función a las medidas que vayamos a tener en campo. ¿Ya? Probablemente vayamos a tener 2, 3, 4 medidas dependiendo de. ¿Ya? Pero en este caso, nosotros vamos a realizar la labor y este trabajo con los 20 recorridos que hemos realizado. Por cierto, los 20 recorridos que hemos realizado no son medidas exactas de, de la distancia recorrida. Distancia recorrida, ¿ah? No hablo de distancia medida. La distancia medida era una sola, 20 metros. Esa es la distancia que yo he medido, ¿no? Y sobre esa distancia medida yo voy a recorrer, voy a caminar, voy a desplazarme, ¿ya? Y voy a contar los pasos. Eso es el cartaboneo, ya lo hemos visto hasta con video. Entonces, voy a contar los pasos de un punto a otro y probablemente, por eso que les hacía referencia, probablemente no llegue exactamente hasta la meta, ¿no? Si no llego exactamente a la meta, tengo que medir esa diferencia. Puede ser en exceso como en defecto, ¿no? Si es si me falta llegar, ¿no? Hasta o sea, mi pie no llega exactamente hasta la medida de los 20 metros, yo tengo que medir esa distancia que me falta, ¿no? Para llegar. Pueden ser 15, 12, no sé, hasta 18, hasta 20 centímetros tal vez, ¿no? Que me falte llegar, ¿no? Entonces, eso es un no error, pero sí es una medida que se da por eh, defecto, porque me falta llegar. Y si yo me excediera, ¿no? De repente doy un paso y lamentablemente pues el siguiente paso me pasé de la medida. Me pasé 10 centímetros, 2 centímetros, 5, 15, 20, no sé. Entonces, esa es una medida por defecto. Perdón, por exceso. Por exceso. Entonces, si ya por exceso, ¿no? Ya me pasé 15, 20 centímetros, entonces esos centímetros tengo que agregarle a mi medida, ¿no? A mi medida, a mi longitud ya medida, ¿no? Mis 20 metros más 15 centímetros, 12 centímetros. ¿Ya? Esa es mi distancia recorrida. ¿Ya? Y asimismo la comparo con los pasos que yo he recorrido. Eso se refiere en cartaboneo. ¿Listo? A eso se refiere el cartaboneo. Listo, luego sacamos el promedio, ¿no? Ese es nuestro trabajo en el cartaboneo, para poder determinar la longitud promedio del paso, de mi paso. Listo, y con eso ya obtenía cuánto es aproximadamente lo que mide mi paso, ¿no? Para poder tenerlo en cuenta. Y luego, después de ello, hicimos un ejercicio que también ya los tengo.
Ya se los voy a enviar porque ya están calificados. Listo. Siguiente. Este ejercicio que se va a realizar va a estar dado por las siguientes circunstancias. Si bien es cierto, acá los datos obtenidos fueron L1, 2, 3 y 4, nosotros vamos a tener L1 hasta el L20 en distancia, en distancia, en distancia recorrida, no en pasos, ¿ya? En distancia recorrida. Luego, vamos a calcular el valor más probable, que ya lo tenemos inclusive, ¿no? Ya tenemos el valor más probable, porque eso sale del promedio, ¿no? Del promedio de nuestros 20 recorridos que hemos hecho, ¿no? Así que esto es sencillo, ¿ya? Lo plasmamos, ¿ya? En un cuadro. Acá está el cuadro. En este cuadro lo vamos a plasmar. En este cuadro lo vamos a plasmar. Nos hemos saltado en el anterior, el cálculo anterior, pero en este cuadro vamos a plasmar n número de recorridos. En este caso, para el ejercicio son 4, pero nosotros tenemos 20. Lectura, ¿no? Mi recorrido, ¿en qué? En metros, ¿no? En metros, para yo poder determinar efectivamente mi longitud promedio de paso, ¿no? Porque eso era el objetivo del, ¿no? Siguiente, ¿qué cosa es X? ¿No? X es el valor más probable. ¿Perdón? Nada, profe, nada, disculpe. Ah, ya, no te preocupes, hijo. Ya, entonces, era mi valor más probable. Ahí está. No es más que el promedio, listo. Es este recorrido, X es la sumatoria de todas las lecturas sobre la cantidad de recorridos. En este caso, la cantidad de datos, ¿no? En este caso, sobre 4, y obtengo este valor de X, ¿no? Luego, hay una diferencia. Hay una diferencia, ¿no? Aquí está la diferencia, que se calcula que no es más que el error residual, ¿ya? También lo plasmo en ¿no? En mi cuadro. Ahí está. Listo, está en mi cuadro. Siguiente, para calcular, no me está diciendo que voy a calcular, sino para calcular el error medio cuadrático más probable, tengo que elevar ¿no? a la potencia 2 el valor de ¿no? Mi valor residual. Elevo a la potencia 2 mi valor residual. Y luego, ¿no? Simplemente lo sumo. Esta sumatoria de mis 20 valores, pues son 20 valores, es el dato que voy a utilizar para poder hallar el error, el medio cuadrático del valor más probable. ¿Listo? Aplico la fórmula, simplemente ahí hay una fórmula, ahí está, sumatoria del valor, ¿no? Del error residual, aquí está, ¿listo? La sumatoria elevado al cuadrado del error residual, ahí está, finalmente, sobre n, ¿pero qué es n? Son los recorridos. Número de pasos. No, son los recorridos, son las 20 20 debería ser. recorridos que hemos hecho. Claro. 20. Y entre paréntesis, 20 menos 1, ¿no? Igual, multiplicamos y luego operamos y finalmente tenemos el valor, ¿sí? del error medio cuadrático, del valor más probable. Ahí lo tenemos, ¿listo? Lo reservamos ahí y vamos a calcular el error más probable. Simple y sencillamente, más menos. Inclusive nos saldrían dos resultados, un positivo y un negativo, ¿no? Ese es el valor, ¿no? Se calcula el error más probable, ahí nos faltaría una operación, que restando, sumando, podríamos obtener ese cálculo del error más probable. Pero ahí se queda. ¿Listo? Siguiente. Listo. Se calcular el error relativo. Entonces, aquí hay un cálculo previo con respecto a la precisión, ¿no? P es igual, miren, al lado derecho en la fórmula, P es igual a X. ¿Qué cosa es X? El valor más probable, ¿ya?
sobre M, ¿ya? Entonces, haciendo este cálculo, porque M, ¿qué cosa es? Ahí está, el error probable, ¿ya? El error medio cuadrático del valor más probable, ahí está. ¿Listo? Calculamos P, ahí está P, entonces se calcula P, se divide y obtenemos que viene a ser precisión. Este es el dato P. Y el dato P se coloca debajo de lo que significaría para nosotros el error relativo, ER. 1 sobre P, simplemente, y se compara con la tolerancia. Lo que pasa es que hay una diferencia muy grande con los valores que van a salir, ¿ya? Porque la distancia que estamos asumiendo no es muy grande y los valores que nos están proporcionando esa distancia, ¿no? Son valores que no están muy dispersos, ¿no? Están muy juntos, como ya hemos visto en nuestros gráficos de errores, ¿no? Entonces, al estar muy juntos, ¿no? Hay bastante precisión. No podemos excedernos de un paso, ¿no? O máximo 3 pasos. No podemos oscilar más allá de 3 pasos, porque 3 pasos ya nos significa que estamos haciendo mal el ejercicio. Tal vez podemos tener discrepancia en 2, ¿no? En 2 pasos. Si yo en mi primer recorrido tenía 25 pasos y de regreso tengo 24 pasos, estoy ahí en el rango. Si yo nuevamente en mi tercer recorrido hago 26 pasos, entonces todavía estoy por ahí, ¿no? Hay una diferencia de un paso. Pero si eso lo traducimos inmediatamente, ¿no? Estamos hablando de que si traducimos ese valor en metros, recuerdes en metros, ¿no? Puede ser 70 centímetros, 60 centímetros por paso. Si hay una diferencia de 3 pasos, miren, ¿ah? Miren cómo funciona. Si hay una diferencia de 3 pasos, entonces yo multiplico esa diferencia que me ha salido, 60 centímetros. 6 por 3, entonces yo estoy oscilando en 1,8 metros. En 1,8 metros. Casi tengo error de distancia. Miren que ese error de distancia, solamente en un tramo pequeño de 20 metros, prácticamente estoy errando casi 1,8 metros. Y es bastante para simplemente un ejercicio pequeño en una distancia pequeña, ¿no? Un ejercicio de 20 pasos en una distancia pequeña. Ahí tengo un error muy grande, ¿no? En el propio ejercicio, en el ejercicio, ¿no? Eh, entonces, yo tengo que, cuando hago mis recorridos o cuando realicé mis recorridos, y si voy a realizarlo nuevamente para este ejercicio, hay que darnos cuenta que efectivamente hay que hacerlo con calma, con un paso mesurado, no con un paso tan marcial como de repente en algún momento lo hemos tenido, ¿no? Por nuestra condición ¿no? de formación castrense, pero con un paso más pausado, más cotidiano, es que yo debo de hacer mis recorridos. De repente no es muy grande mi paso, a pesar de que yo soy una persona un poco más alta. No, eso no es problema, ¿no? Es como tú te sientas cómodo cuando vas a ir al campo y vas a recorrer y vas a utilizar justamente tus pasos para poder marcar una longitud. Entonces necesito que efectivamente sea lo más reposado posible, lo más calmado posible. Profe, y entonces en tolerancias vamos a trabajar sobre uno sobre 3000. Claro, deberíamos trabajar sobre una tolerancia de 1 sobre 3. ¿No? Bueno, eso se traduce directamente en que no podemos fallar, pues, podemos fallar pues en un kilómetro, simplemente 30 metros. ¿No? Ese es el valor, ¿no? O sea, aproximadamente, ¿no? Que en un kilómetro las medidas que se vaya a tomar, ¿no? Perdón, en un 100 metros, disculpen, en 100 metros, a ver, por ahí un micrófono, en 100 metros, yo no debo excederme de fallar
30 metros. ¿Ya? Lo trabajo bajo esa probabilidad, ¿no? Bajo esa probabilidad. En 100 metros yo no debo fallar en 30 metros, ¿no? Porque es bastante, ya a partir de ahí ya mi tolerancia ya queda exenta, ya salgo de esa tolerancia, estoy errando demasiado. ¿Ya? Pero bajo las condiciones de este trabajo, que significa el cartaboneo, ¿eh? El cartaboneo. ¿Ya? Pero para otras medidas, sí, la tolerancia también funciona, pero ya es otra medición de tolerancia, ¿no? Estamos hablando de un equipo topográfico, por ejemplo, ¿no? Si estamos hablando de una estación total, prácticamente S1 sobre 3000 sería sobre 1 kilómetro 3 centímetros. ¿Ya? Dependiendo del equipo, dependiendo de la técnica que vayamos a utilizar. ¿Ya? Listo. Entonces, finalmente, a ver. Bueno, ya hemos entonces entendido en qué consiste nuestro trabajo, el trabajo que vamos a realizar ahora. Nuevamente, ya mejor explicado, de repente, mejor entendido, pero de todas maneras tenemos que realizarlo para el día, miércoles de la próxima semana. Profe, y lo que está en la parte de, profe, lo que está en la parte de arriba donde dice tolerancias, es la tolerancia superior y lo otro la inferior. No, dependiendo del terreno, no hay tolerancia superior ni inferior. ¿Ya? Entonces, dependiendo del terreno, porque hay que entender un poco este cuadrito, ¿no? Si en un terreno plano, se supone que yo voy a ser más preciso, ¿no? Al medir, voy a tener mayor precisión. Porque en un terreno accidentado, yo voy a tener más dificultades de medir, ¿no? Y esas mayores dificultades de medir en un terreno accidentado se va a traducir inmediatamente en las lecturas que voy a hacer. Acuérdense que en un terreno accidentado yo voy a subir mi wincha, voy a elevar un poco mi wincha. Entonces ahí yo ya voy a estar perdiendo presión. La idea es que yo cuando utilice mi wincha, lo utilice en un terreno plano para evitar, ¿no?, esos errores. Error de catenaria, error de catenaria, ¿ya? Y los errores propiamente que va a jalar la wincha con respecto a, ¿no?, a esos errores, ¿no?, por temperatura que puede contraer, ¿ya? Entonces, esos errores hay que minimizarlos, ¿ya? Entonces, y en un terreno accidentado, obviamente voy a tener mayores errores. Por eso que yo voy a obtener un valor, efectivamente, me va a indicar que esa medida ¿no? Va a arrastrar un error, no tiene tanta precisión. Es un poquito más holgado, ¿no? Un poquito más holgado con respecto a la precisión que podamos tener. A ver. ¿Listo? El tema también que había que concluir, voy a adelantar un poco y ahora a partir de la 1:50 lo vamos a volver a ver, es que comprende a la teoría de errores, pero ¿ya? El segundo paso de la teoría de errores. ¿Ya? Continuamos entonces. Volvemos a ver, ¿no?, los conceptos con respecto a los errores. ¿Ya? Tenemos, según la causa, errores graves o groseros, ¿ya? ¿No? Son debidos a imperfecciones en los sentidos del observador, ¿no?, o a distracciones o tendencias nerviosas en el momento de la observación, ¿ya? Es cierto, jóvenes, a veces bajo ciertas circunstancias de presión, ustedes lo están viendo, ¿no? Se sienten muy presionados los que están en servicio, que tienen que estar ahí presentes en la formación, en las actividades que ahora se vienen con respecto a las elecciones, entonces están muy presionados, muy incómodos, ¿no? Y eso a veces
A algunas personas les suscita un poco de nerviosismo, entran en sudoración, ¿ya? Y eso ocurre, ¿eh? Y eso ocurre, y eso se va a ver, ¿no? Y eso se ha visto, ¿no? Cuando yo enseño y los presiono un poquito ya, ¿no? Los muchachos entran en circunstancias en que ya no ven, ¿no? Ya no ven correctamente, ¿no? Entonces ahí es donde se induce un error, ¿no? Errores instrumentales debido al equipo y errores teóricos debido a las, ¿no?, deficiencias en la teoría en que se basan las observaciones. Hay un tema de estos errores teóricos que comprende lo que acabamos de ver, ¿no? De no entender bien, ¿no?, la fórmula que está, cómo se aplica la fórmula, cómo se desarrolla la fórmula, ¿no? Esta clasificación no se presta convenientemente a un estudio matemático de los errores. Lamentablemente, ya queda exento, ¿no? Ya no podemos ya hacer nada con respecto a ello, ¿no? Según los defectos, se producen errores constantes, se producen el mismo efecto sobre todas las observaciones en una serie de medidas, ¿no? Error en la orientación de un instrumento, por ejemplo, ¿ya? Entonces, si no sabemos o no podemos orientar correctamente nuestro instrumento, vamos a jalar ese error. Y ese error de orientación, nosotros no debemos de incurrir en ese error porque ese es el principio, ¿no? La orientación de nuestro equipo. Para eso vamos a utilizar una brújula, para eso vamos a utilizar probablemente la brújula electrónica del distanciómetro, la brújula del GPS o una brújula de mano. Entonces no podemos, ¿no?, incurrir en ese error tan grosero, tan grave, ¿no? Entonces, porque si yo oriento mal mi equipo, cuando comience a tener las medidas y comience a obtener las medidas y las distancias, luego medidas con wincha, voy a darle una mala orientación a mi trabajo, a mi gráfico, a mi dibujo, y luego voy a dar una mala orientación con respecto al plano. Y todo el dibujo a partir de ahí, ¿no? De esa mala orientación. Hay que hacerlo correctamente. Luego, errores sistemáticos son aquellos que siempre, ¿no?, que se realicen en una observación de una misma magnitud, idénticas condiciones se presentan con el mismo valor y en el mismo sentido, ¿ya? Entonces estos errores sistemáticos van a ser acumulados, ¿no? Yo de repente comienzo a ver nuevamente, a hacer una nueva medida, de repente no he visto el mismo valor, ¿no? Esa diferencia cuando yo mida, tanto en ángulo como en distancia, voy a ir acumulando. Es ese error sistemático, voy a volverlo a ver, ¿no? Sin darme cuenta, supuestamente, ¿no? Entonces se va a ir, de cierta forma, acumulando ese error sistemático. Errores aleatorios, ¿no?, influyen de manera irregular y varían en magnitud y signo en una observación u otra, ¿ya? Un error aleatorio vendría a ser que yo en algún momento esté tomando todas mis lecturas, mi equipo está correctamente orientado y yo voy obteniendo los valores de lo que voy midiendo, ¿ya? Voy midiendo hacia mi lado derecho, voy midiendo hacia mi lado derecho y sigo midiendo, ¿no?, hacia mi lado derecho. Pero cuando llegue a un punto, de repente ahí voy a tener, ¿no?, una observación diferente. Voy a captar esa información, ese dato de otra forma, ¿no? Y de repente voy a comenzar a leer el siguiente punto y ya va a estar correcto. Entonces, cuando yo vaya al gabinete a hacer los cálculos, me voy a dar cuenta que efectivamente hay un valor, ¿no? Hay un valor, como nosotros le decimos, normalmente un valor que está volando, ¿no? Que está fuera de todo ese rango. Lo mismo que les decía con respecto al cartaboneo, ¿no? Si yo hago mis 20 recorridos y en mis 20 recorridos yo tengo valores, escuchen, ¿ah? Yo tengo valores de haber realizado en un primer momento 25 pasos, en el siguiente 26, en el siguiente 23, 22, ya el 22, miren, ¿ah? Y después el subsiguiente tengo nuevamente 25, 24, 26, 24, 25, 24, 25, o sea, esos valores que se están acumulando, que son similares, y yo tengo un valor lejano que viene a ser el 22, ese valor está volando con respecto a los otros, a los otros valores, a las otras medidas. Entonces ese valor es un
error aleatorio, ¿no? Que ha surgido de algo, ¿no? En el cual de repente yo he perdido el ritmo, no me he dado cuenta del conteo y me he obviado de repente un paso o dos pasos, me he confundido y he continuado. Entonces es un error que se ha dado en ese momento y ha variado, ¿no? Y me he dado cuenta porque por la magnitud de esa medida, por la magnitud de esa medida me he dado cuenta que efectivamente está lejano de toda mi acumulación de valores, ¿no? ¿No? Hay que entender un poquito eso. Continuamos entonces. Errores sistemáticos, ya habíamos visto, son aquellos que siempre, ¿no? Siempre que se realice una observación, bueno, ya lo habíamos leído, ya vamos a pasarlo más rápido. Errores graves o equivocaciones, tenemos tipos, ¿no? Errores de escritura, errores de lectura, interpretaciones erróneas de lectura, hay otros errores. Acuérdense que hay que escribir correctamente y eso siempre es para todo, ¿no? Para todo lo que hagamos, porque les comento algo, ¿no? Una diferencia en escritura entre el 1 y el 7 puede significar, miren estos valores, entre el 1 y el 7 pueden significar muchas cosas. Si el valor, ¿no? El valor de 1 y 7 se encuentra en el rango de las unidades, entonces yo me estoy equivocando. Si mis unidades son métricas, entonces yo me estoy equivocando, ¿no? En vez de dar un valor de 1 metro, me estoy equivocando con un valor de 7 metros, ¿no? Así de sencillo. Pero si ya está en el rango, ya no en las unidades, si está en las decenas, ya no me estoy equivocando de 10 metros a 70 metros. Y si ese valor está en las centenas, estoy errando el valor de 1 metro a 700, perdón, de 100 metros a 700 metros. Ya es bastante significativo. Les comento algo. Hace muchos años, trabajando yo en una empresa, se llamaba Horizon South America, se llama todavía la empresa así, entonces esta empresa se dedicaba a hacer vuelos fotogramétricos. ¿Ya? Agarraban, bueno, esta compañía tiene un avión, ¿ya? En el cual, un avión cargado con una cámara fotogramétrica que cuesta alrededor de $1.000.000. Entonces, para tomar, ¿no? Para hacer este proyecto, estos proyectos, en todo caso, proyectos mineros, porque solamente se dedican a proyectos mineros, porque son las empresas mineras las que pueden justamente costear ¿no? Estos valores exorbitantes, ¿no? Estos costos tan grandes con respecto a la información que van a obtener. Entonces, ¿qué hago yo en un vuelo aéreo fotogramétrico? Puedo obtener el relieve. Ya ustedes van a verlo más adelante. Puedo hacer topografía, pero no es topografía directa, es topografía indirecta. Ya ustedes también más adelante vamos a hablar de eso. Entonces, esta compañía, bueno, quien les habla, estaba encargado del área GIS, que también van a saber más adelante qué cosa es un GIS, ¿no? Un sistema de información geográfica. Entonces, yo me encargaba de hacer con el GIS las líneas de vuelo. Entonces, yo entrego mi plan de vuelo, ¿ya? Con coordenadas. Entonces, cuando entrego mi plan de vuelo con coordenadas, el piloto va a ir, ¿no? Obedeciendo las coordenadas que yo le he dado para poder hacer el plan de vuelo, ¿no? Para poder volar, valga la redundancia, volar sobre la zona. Pero lamentablemente, ¿no? No fue error mío, porque se supone que yo imprimo, ¿no? Yo imprimo mi plan de vuelo, imprimo todas las coordenadas y le entrego el plan de vuelo. El piloto leyó mal, ¿no? Se equivocó de un valor. Y el valor que les acabo de decir, se equivocó de valor. En vez de, ¿no? Digitar en el GPS del propio avión, en vez de digitar en el piloto automático, el número 1 digitó en el número 7. ¿No? Pero no hubiese habido mucha significancia si el valor hubiese estado, ¿no? En el rango de las unidades. No estaba en el rango de las unidades. Estaba en el rango de los miles. O sea, en otras palabras, en vez de poner 1000, puso 7000. Entonces, ya en ese rango de diferencia de metros,
de 1000 metros a 7000 metros, estamos hablando de 6000 metros de diferencia. Entonces el avión, en vez de ir por su ruta de vuelo, salió en otro lado, ¿no? Y después viene el piloto y me quiso increpar, ¿no? ¿Cómo es posible que se hayan equivocado en el plan de vuelo y demás? No hay equivocación. Le demostramos que no había equivocación y ahí estaba el plan de vuelo, ahí estaba la simulación del plan de vuelo, ¿no? Y la coordenada, no, pero yo he salido en otra coordenada, a ver, bajó su información de coordenada y efectivamente estaba correcto el plan de vuelo. El piloto había digitado un número erróneo. Por eso les digo, ¿no? Hay que escribir correctamente. Y más aún cuando escribimos en el campo, ¿no? Cuando escribimos, ¿no? Bajo la presión de estar en el campo, en la libreta, y solamente podemos entender nosotros la libreta. No es esa la idea, por si acaso. La idea es que todos o cualquier topógrafo pueda hacer lectura de esa libreta de campo, ¿ya? Entonces, interpretación errónea de lectura. Eso es lo que sucedió cuando ya, aún yo trabajaba en esta compañía, pero bueno, hace muchos años, ¿ya? Pero por cierto, no fue un motivo por el cual yo salí de ahí, ¿eh? No vayan a decir el profe y al final, ¿qué le pasó, no? ¿Por qué no sigue ahí? No, ya obedece a otro tema, que es otro tema administrativo, ¿no? Es un tema, ya ustedes conocen el personal militar, ¿no? Esta empresa fue formada por dos militares de la FAP, ¿no? Y de cierta forma tenía mucha discrepancia con nosotros que somos, de cierta forma, personal civil, ¿no? Entonces, cuando éramos nosotros ingenieros, un poquito que eh, nos querían desplazar, ¿no? Querían que capacitemos a su personal técnico, ¿no? Pero su personal técnico eran técnicos a la vez de la FAP, ¿no? Entonces, que los capacitáramos y posteriormente, pues, la idea era excluirnos a nosotros de esas labores, ¿no? Y bueno, así sucedió. Así que, bajo esas circunstancias, ya sabemos motivos anexos. Continuamos. ¿Ya? Interpretaciones erróneas de lectura, etcétera, ¿no? Interpretación estadística, las observaciones con errores graves, ¿no? No pertenecen a la muestra aleatoria. Por lo tanto, no sirven, ¿no? No siguen distribuciones de tipo normal. ¿Ya? Entonces, llegando nuevamente al ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo? Mi cartaboneo. Si dentro de mi cartaboneo, y así con el ejemplo que les di hace un momento, ¿no? De que toda mi acumulación de datos de mi cartaboneo estaba en el rango de 24, 25, 26, así de sencillo, ¿por qué este valor de 22 que está fuera, ¿no? Yo simplemente para el muestreo que voy a hacer en estos datos, yo simplemente excluyo este valor 22. No me sirve. Ha ocurrido algo, hay un error muy grave. Entonces simplemente no se considera. Entonces, para no considerarlo, simplemente con los datos que me sobran, voy a trabajar. Ya no serían 20, serían 19 datos, ¿no? 19 datos. Así funciona. ¿Listo? Muy bien. ¿Cómo, profe? ¿Qué fue lo que dijo el último? Vamos a trabajar con 19 datos. Ya, así es. Estaba hablando con respecto a la interpretación estadística, ¿no? Las observaciones con errores graves, ¿no? Y nuevamente los estaba llevando al ejemplo de los recorridos, ¿no? Mis recorridos me arrojan datos de 25 pasos, de 24 pasos, de 26 pasos, ¿ya? En esos tres valores. Pero yo tengo un valor externo, yo tengo un valor menor de 22. Ese valor de 22 que no está cerca a estos valores, al 24, al 25 y al 26, que son mis acumulaciones de valores, entonces simplemente lo descarto. Al yo descartar este valor que está lejano, que es el valor de 22 pasos, simplemente me quedo con un dato menos. Entonces, ¿no? Todo mi recorrido ya no sería en función a mis, a mis 19 recorridos. Perdón, a mis 20 recorridos. Ya no. Sería ya un cálculo sobre 19 recorridos, porque ya está retirado este valor, ¿no? Este error grave, este valor que no está en este rango, ¿no? Entonces, ese es el valor de interpretación estadística. Detección y eliminación de estos errores antes del procesado. ¿Ya? Eliminamos ese error y continuamos. Pues los métodos de ajuste basados en los mínimos cuadrados,
no son capaces de detectarlo. Si de repente ese error, ¿no? Si yo no lo descarto desde un inicio, ese error puede entrar en una acumulación y generarme un error de dispersión más grande, ¿no? Algunos métodos: realizar múltiples lecturas, comprobar su consistencia, utilizar técnicas distintas, ¿ya? Incrementar el número de observaciones. Generalmente lo que hacemos es incrementar el número de observaciones, ¿ya? O mejor dicho, ¿no? Ya no considerar que solamente sean 20 recorridos, considerar que sean 30, considerar que sean 40, ¿ya? Para poder tratar de, ¿no? De minimizar el error, de generar un mayor ajuste, ¿no? Poder tratar de llegar más a la precisión. En general se utilizan test estadísticos sobre los datos para detectarlos. Por ejemplo, el test de, ¿no? Barda. Tenemos otro test, ¿no? Muy utilizado en topografía y fotogrametría. Lo que pasa es que este test, para poder hacer un cálculo estadístico, ¿ya? De los datos y darle consistencia a esos datos, vamos a utilizar, pues, en primer lugar, el error con respecto a la información promedio, ¿ya? Esa información promedio es la que me va a dar como dato. Vamos a generar ahí un ajuste con los mínimos cuadrados y a partir de ahí excluimos a los valores, ¿no? Que están fuera de nuestro rango. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? El test de Barr. Veamos un ejemplo en la posible metodología para detectarlos. Ejercicio propuesto, bueno, ya teníamos nuestro ejercicio, ¿ya? Continuamos con los errores sistemáticos. Su comportamiento viene determinado por algún sistema de determinismo, ¿ya? Cuya expresión funcional es conocida, ¿no? El comportamiento de los datos, ¿ya? Tiene que estar en función a este determinismo, ¿no? Cuando nosotros juntamos todos los valores y nos damos cuenta, ¿no? A ojo de buen cubero, así como lo decimos, ¿no? A ojo de buen cubero yo me doy cuenta de que los valores sí están acumulados en un, ¿no? Son cercanos, están bien definidos, bien consistenciados, ¿no? Pero, ¿no? Si yo tengo un valor que no es similar al conjunto de valores, pues tendría que excluirlo, ¿no? Porque su comportamiento no está dentro de él, ¿no? Dentro de estos valores que ya están determinados, ¿no? Métodos a utilizar, ¿ya? Sobre todo con los instrumentos, calibrado de instrumentos, ¿no? Hay que certificar que esos instrumentos estén calibrados, hay que certificar que ese instrumento, valga la redundancia, tenga su certificado. Un certificado es un documento, diga certificado de calibración emitido por la empresa tal, que no esté muy lejano, pues, ¿no? Certificado de y eso lo vamos a ver y vamos a solicitar nosotros cuando nosotros vayamos a alquilar algún equipo topográfico, ¿ya? Inclusive cuando vayamos a comprarlo o adquirirlo, ¿no? Hay pocos que tienen la posibilidad eh, de poder adquirir un equipo topográfico. No es barato un equipo topográfico. Estamos hablando de eh, niveles, que son equipos necesarios, que cuestan alrededor de 700, entre 700 y 1200 soles. Entonces, no es barato adquirir un nivel, ¿no? Y luego vienen los otros equipos, un teodolito, cuesta alrededor de entre 1000 soles y 1500 soles, ¿no? Es un equipo que tampoco es barato, y de cierta forma después ya vienen los teodolitos electrónicos, que están alrededor de los 2000 y 3000 soles, y luego posteriormente las estaciones totales, que cuestan alrededor de 4000, entre 4000 y 8000 soles, dependiendo de la funcionalidad, la marca y la precisión que pueda obtenerse de esa estación total. Y ni qué decir de los GPS diferenciales, ¿no? Están alrededor de entre 15.000 y 25.000 soles, ¿no? Entonces, son equipos que están bastante caros, ¿no? Y de igual forma, ¿no? Los instrumentos que acompañan tampoco son baratos. Entonces, generalmente lo que hacemos nosotros es alquilar. Alquilamos una estación total que llega a costarnos por día, aproximadamente, si es un amigo, un conocido, nos puede dar de cierta forma
un precio cómodo entre 100 y 120 soles, ¿no? O 80 que pueda llegar si es un amigo conocido, ¿no? ¿No? Porque los equipos están en ese valor, ¿no? De una estación total, ¿ya? De una estación total. Entonces, si una estación total con el mínimo de características me cuesta 80 soles, de repente no me va a significar mucha precisión. Tengo que alquilar otro equipo de mayor precisión. Me puede costar entre 100 o 150, ¿no? Dependiendo de las características de cada equipo topográfico, ¿no? Entonces, y obviamente tiene que venir con su certificado de calibración, porque en muchos de los proyectos, ¿no? Es un requisito obtener el certificado de calibración, ¿ya? Procedimientos de observación, obviamente, ya lo que vamos a utilizar, procesado de datos también. Entonces, todo ello me va a reducir los errores, ¿ya? Los errores. Y vamos a entrar a la compensación, ¿ya? A la compensación de la información, que más adelante lo vamos a ver, ¿ya? Vamos a compensar poligonales, ¿no? Que es parte, un gráfico que es parte del apoyo del levantamiento topográfico que se va a realizar. Interpretación estadística afecta a todas las observaciones del mismo modo, ¿ya? Entonces, hay que tener mucho cuidado con la interpretación estadística, con todos los datos que se van a obtener, ¿no? Esa cantidad de datos, tenemos que, de cierta forma, que no exista mucha dispersión, ¿no? Que simplemente exista más acumulación de información, de que esos datos sean más consistentes, más afines, más cercanos, ¿no? Parámetro de localización de la distribución, obviamente la media, ¿no? La media es un buen parámetro para que nosotros podamos darnos cuenta que efectivamente los datos que hemos obtenido están casi en ese rango, ¿no? Esa es una forma, un parámetro de cómo podamos nosotros darnos cuenta que el levantamiento, la información, los datos obtenidos son correctos, ¿no? Porque todos están casi en la misma acumulación. Otra causa de su existencia, elección incorrecta del modelo funcional, inconsistencia con las observaciones. Ya ese es un tema que de repente con respecto a al modelo funcional, de repente nosotros vamos a aplicar otro tipo de fórmulas para poder ajustar mejor los datos, ¿no? Entonces ahí ya depende de las fórmulas que vayamos a utilizar para minimizar los errores y tratar de alcanzar la mayor exactitud. ¿Listo? El valor y signo permanecen constantes, ¿no? Error sistemático constante, no nos olvidemos que en el error sistemático el signo sigue siendo el mismo, ¿ya? Siempre generalmente es acumulativo, ¿no? Si es un signo acumulativo me refiero en el sentido del propio error, ¿eh? No del signo, ¿no? No del signo, el error. Ejemplo, errores sistemáticos en las fotocoordenadas de un fotograma aéreo. ¿Ya? ¿Qué es un fotograma aéreo? Es lo que les decía, ¿no? Es una imagen obtenida por un vuelo aerofotogramétrico. Es una imagen, una fotografía. Una fotografía, así como de repente podríamos decir lo que es una imagen parecida a una imagen de satélite, ¿no? Pero a menor altura, a menor altura. Y ahí se van a observar a mayor detalle las, ¿no? El relieve, se van a observar mejor las estructuras, los edificios, ¿no? Los vehículos, porque es a menor altura y que, bueno, dependiendo de la resolución de la cámara, así como nosotros hablamos de la resolución de los smartphones, ¿no? De la cámara de los smartphones, ¿qué resolución tiene, no? 14 megapíxeles, 15 megapíxeles, 20 megapíxeles. Entonces, eso me va determinando el tamaño de la imagen y ese tamaño de la imagen se va a traducir en mayores detalles de esa imagen. Eso es, en todo caso, los errores sistemáticos en las fotocoordenadas. O sea, si de repente esta fotografía no se ha georreferenciado, que es un procedimiento de darle coordenadas a la fotografía, no se ha georreferenciado correctamente,
pues, puede incurrir en un error a las otras fotografías. ¿No? Origen de los errores en topografía, fotogrametría, geodesia. ¿No? Causas físicas, ¿no? Factores instrumentales, limitación en la observación humana. ¿Ya? Los mismos siempre recalcamos, ¿no? Error humano, error de instrumento y error natural, o mejor dicho, de error de la naturaleza, ¿no? Por la naturaleza, por la atmósfera y demás, ¿ya? Entonces ahí están los tres errores, ¿no? Los tres errores más comunes, ¿no? Según el origen, para estas tres eh, formas de levantamiento, ¿ya? Formas de levantamiento topográfico. Para la topografía propiamente, para fotogrametría, que es otro proceso, y para geodesia, que también es otro proceso, ¿ya? Causas físicas, temperatura, ya sabemos, ya ahí está dentro de las causas físicas, ¿no? Temperatura, humedad, cambios de presión, ¿no? Observaciones angulares y distancia. Factores instrumentales, imperfecciones en la construcción o desajustes en la utilización de los instrumentos. En otras palabras, no está calibrado. ¿Ya? ¿Ya? Y finalmente, limitaciones en la observación humana, que ya sabemos cuáles son, ¿no? Nuestra limitación en la observación directamente, sobre todo los que utilizamos lentes, ¿no? Tratamiento de los errores sistemáticos en el modelo funcional, aplicación de sus defectos si se conocen sobre las observaciones a priori del ajuste. Ya aplicación, ya conocemos, ¿no? Los errores que de repente podemos encontrar, ¿no? Y tenemos que hacer los ajustes necesarios, ¿no? Eso se llama compensación. Se consideran variables desconocidas durante este proceso de ajuste, se consideran como observaciones por un valor a priori, ¿ya? Entonces, estos tratamientos de estos errores, ¿no? En el modelo funcional hay que tratar de minimizar. Nosotros hay que compensar esos errores mediante, ¿no? Mediante algunas fórmulas que debemos aplicar, ¿ya? Listo. Hasta ahí nos quedamos, jóvenes, siendo la 1, tenemos un tiempo para poder almorzar. A ver, me dice Pérez aquí en el chat. Ya, profe, eso depende a la cantidad de pasos que hayamos dado y la diferencia que haya. Bueno, no entiendo a qué se refiere. Yo supongo que era el momento en el que yo estaba explicando el cartagoneo, ¿no? Y sobre todo a ese error grosero que teníamos, ¿no? Del valor 22, ¿no? Con respecto a la acumulación de los otros valores, ¿no? Dentro de los rangos 20, 24, 25, 26. Sí, tiene razón el señor Pérez. Listo, jóvenes. Nos quedamos ahí y luego nos volvemos a encontrar 1:50. Ya para continuar la clase. 1:50, ¿verdad? Sí, 1:50 entramos nuevamente, jóvenes. Tienen un tiempo para Ya, poder profe. almorzar rápidamente. Yo también almorzaré Listo, profe, algo vamos a... y ya estamos de regreso a la 1:50. Ya, profe, 1:50 nos encontramos. Nuevamente profe vuelven a R. entrar. Listo, jóvenes. Ya lo saben, yo ya Ya, habíamos quedado en ello. ya, profesor, no se preocupe, 1:50 estamos. Ya, profe R. Ya, No sé profe, listo, 1:50. ya, no sé a qué se refiere el R, lo que me están diciendo, no sé, como me dice mi hijo, ¿no? Recibido, recibido. Retrol, de tener grado. ¿Qué pasó? Muy bien, Ya, profe, muchachos. con su Nos permiso me vemos luego, retiro, entonces. profe. Voy a cargar Listo. mi celular.